Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y tenemos aquí un mazo el cual ha sido totalmente inventado y no tengo ni la más mínima idea de si va a ir bien o mal, la verdad. Ok, ¿qué pasa? En Zendikar Rising, remontándonos por Zendikar Rising, siempre me ha gustado, siempre me hubiera gustado a lo mejor jugar algún mazo de Landfall, ¿ok? Quizás no tanto enfocado todo a Landfall, que todo sea Landfall, como podéis ver en el mazo este, pero sí que haya cartas que enfoquen mucho al Landfall, como pueden ser por ejemplo aquí de coste 1, Perro Infernal de Akon, o bueno, el de coste 2, el clásico este, Elemental Quema Maleza. Ok, ¿qué pasa? Cartas como estas han jugado bastante, sobre todo, bueno, el Mamut, el Quema Maleza, y yo he decidido, oye, ¿por qué no intento meterle más cartas de Landfall y enfocarlo también bastante más a Landfall? Como puede ser, por ejemplo, aquí los terrenos expansivos que llevo 3, llevo un File Passage, y en general sí que es cierto que podemos bajar más de una tierra por turno, ¿ok? Aparte también llevo la clase de druida, ¿dónde está? Clase de druida, aquí, clase de druida, que puede hacer que hagamos saltar 2 veces el trigger de Landfall, ¿ok? Esto es muy importante, sobre todo porque llevamos cartas como Cobra del Loto, que está por aquí. Llevamos también el bicho este, que pone tokens igual a tierras que controlas, ¿ok? Y luego encima pone contadores. Y luego también están los bichos normales de Landfall, que quieran son bastante importantes. Y aparte aquí hay algo que voy a quitar. Voy a quitar una copia de este bicho de aquí y voy a meter más copias del infierno este, ¿ok? Del infierno de los montes de estrella. ¿Por qué? Porque hay una Wincom que podemos llegar a obtener, que es básicamente doparlo a saco a este dragón, ¿ok? Parece tontería, parece mucha tontería, pero podemos incluso matar con él con toda la cantidad ingente de tierras que podemos bajar en un turno, ¿ok? Parece tontería, pero por ejemplo, le voy diciendo, tenemos a lo mejor un par de clases de druida en el campo de batalla de nivel 2 y tenemos, yo que sé, formas de bajar muchas tierras. Por ejemplo, podemos bajar 3 o 4 tierras en el turno, ¿ok? Es difícil, sí, lo sé, es difícil, pero bueno, por lo menos está ahí. Teníamos una carta a la cual nos ha jugado mucho, que es el Zapapico de Aro Ruina, ¿ok? Por 1, artefacto, equipo, cuando entra anexa un bicho. Y por 3 equipas normal. Dice que el bicho que está equipado, ¿no? Tiene aterrizaje. En este caso, siempre que entra una tierra, bueno, tiene +2/+2. Normal y corriente. Pero por ejemplo, si le ponemos algún bicho que tenga algo de evasión, o que por lo menos podamos darle algo de evasión, como puede ser el líder de la Joria Licántropa, que le podemos dar a arrollar, sí que es cierto, se hace muy útil, la verdad, ese equipo. Y nada, no mucho más. Llevamos un poquito de rampeo de primer turno. Removal no llevamos creo que nada o casi nada. Debería meter. Pues sí que es cierto, la verdad, pero no llevo removal. Ok, voy a probarlo así, a ver qué tal. El primer prototipo y a ver cómo va, tío, a ver cómo va el mazo este. No lo he probado nada, literalmente, no he probado absolutamente nada. Se me olvidó comentar también, llevo unas Madlands, algunas Madlands, llevo 3 Madlands. Puedo meter más, pero bueno, vamos a dejarlo ahí, que tampoco sean tantas. Llevo 3 Madlands, llevo 2 rojas y una verde. ¿Será mejor la verde? Pues sí, la verdad, pero bueno, llevo solamente 2 rojas y una verde. El caso, vamos a probarlo ahora y a ver cómo quiere ir el mazo en construido. Vale, primera mano me va a quedar, que no está mal, la verdad. Aparte esto podemos convertirlo en un bicho, podemos transformar una tierra en un bicho, que eso sí que viene bien, viene bastante bien. Sí, voy a hacer clic. También hay una cosita, llevaba tierras que no eran, porque este mazo es de estándar 2022, importante. Llevaba 2 Skylands y un Fable Passage, lo cual, bueno, pues tengo que quitarlo y he metido tierras normales. Bueno, y un terreno expansivo he metido, ¿ok? Un Evolving Wilds, antes de nada. Voy a hacer esto por aquí. También decir, el mazo este lo he hecho encima de uno que me regalaron, ¿ok? Que se llama Tierras Altas, más que no tengo ni puta idea. Que lo regalaron últimamente junto a un montón de mazos. Que obviamente he retocado un montón, he retocado a saco. Ok, el mazo no me parece casi en nada de lo que era, la verdad. Y cobrar el loto, ¿no? Quizás es lo más útil. No tengo ni idea, ahora mismo. Bueno, cobrar el loto puede ser. Si tú no podemos hacer elemental que da madera, bajar tierra, obtenemos mana verde para jugar esto, jugar la clase druida, depende. Y meter una buena hostia, meter el 5, que no está mal. La verdad, Stompy puede ser que juegue él. Stompy otro mazo que también en 2022 puede pegar fuerte, ¿eh? Ok, sí, Stompy. Vale, pues mira, voy a bajar tierra. Ya que no te voy a pegar porque, bueno, no puedo, en general, ¿no? No me conviene mucho. Mana verde por aquí. Hacer clase druida. Y voy a poner el lobito, la verdad. Creo que esto daba un 1/0, ¿no? Se te acaba con fuerza así más. Podría haber puesto 3 también. Sí, depende, da un poquito igual. Podría haber puesto ese al mismo tiempo que la clase, ¿eh? Pica la nariz, no importaba mucho. Pega de 3, va a entrar el daño. No me hace falta mismo bloquear. No, de hecho no hace falta nada. Absolutamente para nada. Caso explorador, se pone el mismo un lobo delante. Lo veo bien.
Y desollador enjambre. Ok. Tierra verde, eso está genial. Eso está de puta madre, de hecho, es lo que nos hacía falta. Fuego. Maná que nos agrega con esto. Bueno, pues no tiene mucha importancia. A ver, no creáis, ¿eh? Si podemos bajar una tierra extra, sí que es muy útil. Pero claro, hay que saltar un poquito más retardado el trigger de los... del landfall, ¿ok? Que eso sí que es importante, es muy importante. Así que no voy a subirlo, voy a básicamente poder jugar esto de la mano. No por nada, siguiente turno quiero hacer que salte otra vez el trigger del landfall, que es lo que yo quiero, ¿ok? Estoy pensando. ¿Qué es lo que puedo subir en general este? O puedo hacer que se pongan contado encima, cuando pegue. Voy a hacer eso. Pero entonces jugaría el de la mano. Voy a pegar normal, incluso con el token, no me importa el token, créanme. Ahí está, son 5. Y a ver cómo bloquean. Mi turno jugar el Tarkmar se llama, ¿no? Tark algo, yo que sé, Tarknar jugaré de mi mano. No puede bloquear más este, por mucho que quiera. Adelante. Tarknar de mi mano. Siguiente turno. Bajamos tierra. Hacemos saltar de nuevo el trigger. ¿Ok? Y claro, la putada es que me gustaría haber transformado una tierra en mucho. Y a lo mejor tenga letal en el turno, quién sabe. Pero bueno, tampoco. Sobre todo eso, tener tierras. Incluso en Evolving Wilds me gustaría bastante, ¿eh? Me encantaría que me tocara alguno. Una buena hostia, sí señor. Roba carta. Sigo sin querer bloquear, lo siento. No sé si tendrá removal en la mano o cualquier mierda, pero yo no quiero bloquear, por lo menos para ahora. A ver, removal verde como instant rotó. O sea, no puede estar aquí. Si tiene removal verde, tiene que jugarlo ya. ¿Ok? Tiene que jugarlo ya. Si no, no le conviene. Por lo menos creo yo que no le conviene. A ver, tierra no está mal, pero claro, tarde, ¿no? Como quien dice. Bueno, tarde tampoco. A ver, ¿lo pienso? Tarde tampoco. Hay que contar letal, ¿eh? Aquí hay que contar letal importante porque puede ser que tengamos letal. No tengo ni puta idea, pero puede ser que tengamos. A ver, mana verde. Vale, yo veo con todo fuerza 6 más. Es decir, todo tiene más 1 más 0. Excepto él, ¿no? Él lo... Retroas con fuerza 6 más. Este combate... Vale, tiene más 1 más 0, vale. Ok, son 3 más 4, 7. Más 3, 10. Más 3, 13. Si yo duplico la fuerza, es suficiente. Si puedo bajar la tierra, también es suficiente. Voy a hacer clase druida. Hago tierra adicional, ¿ok? Hacemos saltar de nuevo el trigger del landfall. Y ahora es cuando esto lo tengo que pensar, ¿eh? Dice, duplica la fuerza y resistencia, vale. Si tiene removal, a lo mejor sí que me lo puedo quitar de encima. Quién sabe. Maná rojo, por ejemplo. No me importa. Ya creo que con pegar con todo es suficiente, ¿eh? La verdad. Salta el trigger. Y... sí. Buah, era justito, ¿eh? En verdad podía haber dopado. Yo decía a lo mejor si tiene removal como instant, que no hay, ¿ok? Aquí, vale, voy a dar un momentito aquí. En 2022 no hay removal verde como instant. Eso estaba en Ikoria. Ikoria estaba en removal ese, que es buenísimo. Ok, aparte se juegan en Stompy en 2021. Claro, pero en 2022 ya rota ese removal. Ese hacer luchar ya rota. Y ya creo que como instant no queda ninguno. Aún así yo iba con precaución, ¿no? Tenía letal, o sea que no pasaba nada. Y a lo mejor, si yo iba a matar al Tarkmark, o Tarknar, como se llama, haciéndole daño, pues lo hacía una 4-4 yo. Ok, ya eso que me quitaba de encima. Nada, bastante bien la partida. Nada, bastante bien. Incluso yo he ido un poquito sobre seguro, pero podría haber ganado antes, ¿ok? Bastante bien. Vamos a jugarla, vamos a jugar otra y a ver qué tal. Se me va a decirte que te suscribas, ¿eh? Si me acuerdo, porque muchas veces me dan lapsus, si me acuerdo, te dejaré por aquí arriba una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribes en un momentito. Si me acuerdo de ponerla. Claro, si me acuerdo. Importante, si me acuerdo. No siempre me acuerdo, ¿ok? Por eso lo digo. De hecho, casi nunca me acuerdo de ponerla. Cuando es una parte del vídeo bastante alejada. La única puta que veo yo, que no debería pasar, que es que demasiados costes 2, ¿no? Es lo que veo, tío. No sé si será casualidad o algo, pero sí que es cierto, bueno, coste 1 llevamos 8, que no está mal. Coste 2 quizás llevamos unos pocos, que si llevamos 4 elementales de estos. Una cobra del loto, sí que es cierto.
4 líderes de jauría, 4 sagas de la otra, 3 de esto. Llevamos muchos costes 2 quizás, ¿eh? Sería lo que tendría... Lo que habría que ver, ¿eh? Lo que habría que ver. No voy a hacer cobrar el loto, porque quiero meter una buena hostia ahora, ¿eh? Quiero meter una buena hostia ahora, lo digo en serio. Y robar cartas, sobre todo robar cartas. Si es un mazo de control en general, bueno, pues... Prismine Midrange, Ethan Midrange, seguramente un mazo del estilo. Quiero ver a ver, bueno, si puedo eso, robar carta, puedo hacerlo bien. Elemental que me maleza por aquí. ¿Que puede tener para matármelo? Pues también, seguramente, ¿eh? Voy a hacer esto como la otra contraparte. Ah, pues se opa. Y pego, no tiene removal. Pues bastante bien, ¿eh? Robamos carta, entran 6. Bastante bien, tío, bastante bien, bastante bien. Coño, si en el turno hacemos elemental quema maleza. Elemental quema maleza. Claro, me faltaría un mana rojo para jugar el Tarnar. Que sí que me encantaría jugarlo, ¿eh? Elemental quema maleza. Vale, hace un dañito, ¿no? A todo. Adelante. Choque, vale, no tiene choque, perfecto. Nada, de puta madre, ¿eh? De verdad, genial hacer esta partida. Genial, genial, digo en serio. Elemental quema maleza. Quizá el Tarnar me lo guardo en la mano, solamente por miedo que pueda tener algo, ¿eh? Puede tener X cosa para barrer la mesa y que me vaya a la mierda. Pues me quedo sin fuelle, como haga eso. O no, o también me puedo ver obligado a jugarlo, quién sabe. Si antes he jugado la ira esa, creo que ira puede que no tenga. Siempre que digo esto tiene ira, tío. Es que siempre que digo esto tiene ira, ¿eh? Voy a jugar centinela, no me la juego, ¿eh? Siguiente una parte tenemos Landrop para hacer saltar el trigger del Landfall. Tenemos parado para el Lobo, pegar una buena hostia y... bueno, puede tener removal selectivo, sí que es cierto. Pero... por lo menos eso que me quito. Vale, eso por ahí. Eso está muy bien, de hecho. Incluso... bajar tierra, hacer lo mismo de antes, saltar los triggers y tener letal. O podemos tener así letal. La he cagado yo. Soy gilipollas. Soy puto gilipollas porque lo he jugado al revés. Esto es cuando entre tierra tiene el bicho equipado +2/+2. Pero claro, como yo soy subnormal, me ha pasado esto. ¿Ok? Importante, no hagáis lo mismo que yo. ¿Vale? No hagáis lo mismo que yo, por favor. Voy a pegar con todo. La he cagado completamente. Lo sé que es cierto, pero bueno. Nada, tiene que bloquearme. Nada, ahí. Y le paso arrollando un poco. Por ejemplo, podría arrollar de mucho más. Incluso que el lobo no se muriera. Pero como soy subnormal, pues es lo que tiene, ¿no? Es lo que tiene, básicamente. Ymir o como quiera que se diga. Y ahora sí, si no tiene nada él, tenemos letal. En el turno tenemos letal. Aparte que aquí hay una cosa muy buena que es el tema del terreno expansivo. Imagina que tiene removal una chispa de 2, por ejemplo, que haga 2 daño. Él no puede hacerlo porque yo puedo responder rompiendo el terreno y, bueno, para partir de ahí ganando, ¿no? Letal. Oye, bastante bien el puto mazo, ¿eh? La Gruul Landfall que me acabo de hacer aquí. Mis fumadas mentales, mis porros mentales. Guau, ¿eh? Madre mía, la Gruul Agro Landfall pega de hostias. Hemos ganado ya. Ningún mazo ha salido mal, de hecho, ¿eh? El primer mazo fue Stompy, que no fue nada mal. Segundo mazo fue este, que es Prismine Midrange, como iba diciendo. Bastante bien, de hecho podríamos haberlo hecho mejor y la he cagado yo. Bastante bien el mazo. La verdad, bastante bien. Yo no sé si será para rankear, lo probaré más, quién sabe. Pero por ahora lo que estoy viendo del mazo me gusta bastante, ¿eh? Me da muy buenas impresiones, tío. Muy buenas impresiones. Y eso que no llevo 4 cobras del loto. No llevo tampoco 4 mamut de Cazandu, llevo 2. Que en general se puede mejorar bastante, ¿eh? Pero oye, bastante bien. Que tío, tiene una muy fuerte pegada. Típica Stompy, clásica Stompy. Pues te hace casi lo mismo. Lo que sí, demasiados turnos 2. Costes 2 demasiados, tío. Me queda la mano, no está mal. De hecho el equipo, aunque sea en coste 1, no voy a jugar, ¿eh? Prefiero equiparlo encima de un bicho, tío. Bueno, este robo ha estado de puta madre, ¿eh? Este robo nos va a salvar, tío. Ah, vale, en su turno me cuesta a mí uno más jugar cositas. Vale. Vale. No está mal. Me he obligado a bajar tierra, sí que es cierto. Pero no voy a jugar esto de aquí. Creo yo que no me conviene, ¿eh?
Voy a jugar la saga, pongo un lobo, tapeo el lobo, pongo la mierda esta, el zapapico. Ok. Por cierto, ¿a quién coño me lo pongo, tío? Voy a ponérselo al lobo. ¿Qué mete más? Si de turno, si pega, que no sé si va a pegar o no. Vamos contra una especie de White Winnie, ¿no? Este es el mazo que nos encontramos últimamente, que en 2022 ha hecho más o menos famosete, que está jugando la gente mucho. No tengo ni idea, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay una White Winnie que la gente está jugando un montón y que va casi sin tierras, tío. Yo jugué un par de veces contra ella, se quedó sin tierra y todo. Bastante mal. Bueno, pues se lo carga. ¿Qué le voy a hacer, no? A ver si... Y pega de 3. Vale. Vale. Lo veo bien. A ver. Aquí la puta que tenemos la tierra está girada, que es lo que no me mola. Pero bueno. Jugar elemental. Bajar tierra, hacer que se dope. No es mucho, lo sé, pero bueno. Y pegarle 3, ya está. Que no es para tanto, me va diciendo, pero... Ahí está. Una hostia es una hostia, ¿eh? Una hostia es una hostia, quieras o no. Vale, tiene +1/+1. Oye, pues bastante bien, ¿eh? El mazo. Pega de 9, ¿no? Sí, no, pega de 8, perdón. Va a entrar el daño, va a pasar. Sí que es cierto. ¿Cuál es la putada de Landfall, tío? Que tus bichos no son tan fuertes de base, ¿ok? Tus bichos de base no son un mega gigantes, ¿ok? Como pueden ser Stompy, no. Sino que se van dopando conforme va pasando el tiempo, que es la única putada que le veo yo a este mazo. Por lo demás, me parece un masaco, ¿eh? Sí, como he dicho. Un masaco bastante heavy. Poca broma con el mazo. Incluso pokearme para bloquear, tío. Creo que no viene mal. +3/+3. Tendré que poner contador aquí, quizás. Que se dope. Se va a bloquear con el elemental que la madera. En este caso. Bajar tierra. Y en su turno reventar el Fire Passage, iba a decir. Reventar el terreno expansivo. Y va de turno, claro, obviamente. Sí que es cierto, si en nuestro turno robamos tierra, podemos hacer esto, tío. Que no me acuerdo qué es lo que hacía. Dice, cuando entra al campo de batalla, crea una ficha de un 0-1 por cada tierra básica que controlas. ¿Vale? Split en la mano. Siempre que una tierra entre al campo de batalla, vale, dopa, pon un contador. Pon 4 contadores +1/+1 sobre la criatura objetivo que controlas. La virgen, niño, dale ahí. Vale. Tampoco está mal, para sobrevivir no está nada mal. Mírame la mano, quítame lo que tú quieras. El lobo, vale. No lo voy a venir. A ver si pega con todo, se equivoca o algo, tío. Me encantaría, ¿eh? Sinceramente me encantaría ver contador sobre algún bicho. Sobre el uso de Cefalen. Y pega con todo. Sí o sí entender muy bien por qué pega con todo. Si puedo tradear fácil, ¿no? Que puede tener cualquier cosa, pero no tengo ni puta idea. Pero yo creo que eso de pegar con todo me ha parecido raro, ¿eh? Bastante raro. Y el Sentinel va a esperar y guardar por si tengo que bloquear al Spellbinder. Pues mira, ahí lo dejo, ¿no? Pero yo me carga su bicho. Fecho un poquito, hombre, como Dios manda. Maná verde sería en este caso lo que nos haría falta. Maná verde. Y eso para mí lleva su por delante. Nada, tengo el centinela. Por si quiero bloquear al Spellbinder. Ahí está el chaval, ¿no? Vamos cazando, no está mal. Como bicho en general. No está mal, la verdad. Pero también tengo miedo de que tenga algo para quitarle ese bicho de encima, ¿eh? Básicamente. Quiero hacer algo, pero tengo miedo de que, bueno, pues pueda repercutir mal. Pueda mejor matarme al centinela. Que es la única putada. Una opción viable... No, opción viable no, claro. Opción viable no, porque esto se va cuando entre tierra. Es decir, que por mucho que quiera para esto, como no tenga el terreno expansivo, no vale para nada. Hacer clase druida, bajar tierra, ganar vida, pero tampoco es que a mí me encante esa jugada, ¿ok? No es una jugada que tú digas, wow, voy a ganar la partida con ellos, no. O sea, bajar tierra, tiene turno tener 6 y ahora mismo quizás pegar incluso, ¿eh? Pegar de 5. Si el centinela lo mata, pues perdemos, y si no, no. Otra opción es que perdíamos todos los bichos, literalmente, tontamente, muy tontamente, ¿ok? A
ver, eso por ahí. Que tampoco estoy seguro de lo que he hecho yo. La verdad, no estoy ni de puta coña seguro, porque ahora tengo que sacrificar mis 2 bichos, la verdad. Pero... no sé. En mi cabeza, ¿eh? En mi cabeza tenía sentido, tío. En mi cabeza tenía sentido. Nada, de todos modos, sí que es cierto que, aun haciendo la otra jugada, que era ganarse un poquito ahí, un poquito más de vidas, estamos mal. Estamos bastante mal, la verdad. Bajo tierra. Bajar este es un poquito tontería. ¿Tiene alcance los bichos o algo? No, porque a tierra controlas. Mira, voy a jugarlo de todos modos por si la cojona. Es que si jugamos la clase druida y luego jugamos la tierra, ganamos vidas, no nos mataba el Spellbinder, pero nos mataba cualquier otro bicho. De hecho, tienen bastantes bichos que vuelan, Es decir, voy a jugarlo solamente por jugarlo, por hacer eso, ¿no? De jugarlo. Ahí es decir, hey, podría jugar esto yo, Y ya, todo, que mata. Ahora, bueno, pues pega con alguno que vuela y nos mata. Como el Spellbinder, por ejemplo, y nos mata. La putada, tío. Qué putada, qué putadón. Pues ese mazo también lo puedo traer al canal, porque tampoco tengo... ¿Cómo digo yo? Que no es que me falten cositas, muchas cositas para ello, para traerlo. Lo que no sé ni para qué exilia siquiera. La verdad. Si de todos modos la partida tiene ganada. A ver. Los que vuelan... No hay ninguno con el alcance, ¿no? Estoy intentándolo, Nada, sin bloqueo, que pasa el daño. No tiene alcance. Bueno, no pasa nada. La verdad, bastante bien el mazo, me ha dado muy buenas impresiones. Ha sido bastante, ha estado bastante bien, ¿no? No hemos hecho un 3-1, creo que hemos hecho un 2-1. Nah, me ha encantado, me ha gustado bastante. Aparte la idea es original, para quien quiera jugar mazo original, que mira, ahí está. Y nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Dale mucho al vídeo, al canal, suscríbanse y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.